están, chicos rubios azules? Estamos aquí en un nuevo video para el canal. Y hoy les mostraré los 5 errores que cometes al colorear tus dibujos en Android o también la versión de PC, ya sea en Paint X, Medibank, Sketchbook, Autodesk, etc. Incluso en PC con aplicaciones como Paint Tool 6, Photoshop, etc. Que quede claro que en estos errores son los que yo he cometido y he visto a que la mayoría de los dibujantes les pasa. Hey, that's pretty good. Bien gente, el primer error y el más común es pintar encima o en la misma capa que la de line art, lo cual está pésimo, ya que todo esto nos dificulta el momento de pintar otras zonas del dibujo, como el cabello, zapato, piel, etc. Cabe recalcar que es lo mismo que en cualquier ilustración. Para resolver esto simplemente creamos una capa y la desplazamos debajo del line art. Ya con esto puedes pintar con tranquilidad sin preocuparte. De las cagadas que normalmente ocurre al pintar en la misma capa de la line art, que lo que hace es pintar por encima de las líneas, obvio. El segundo error es pintar todo el dibujo o ilustración en una misma capa. Con esto me refiero a la mayoría que no crea capas para cada una zona del dibujo, sino que pinta en la misma capa usando diferentes colores, y esto, quieras o no, dificulta el momento de dar detalles en las zonas ya coloreadas. Para solucionar esto, crea una nueva capa para cada zona del dibujo que vayas a colorear, obviamente. Ejemplo, al pintar el cabello, puedes crear una capa específicamente solo para el cabello, nombrándola si esto es posible, otra para la piel y así sucesivamente. Tercer error, gente, y es muy común en principiantes, es usar los colores fuertes y encendidos, como puede ser el verde chillón o el verde mira que ciego estoy, etc. Esto hace ver muy poco estético el dibujo y le quita lo bonito a simple vista. Hay personas que usan colores chillones como para las luces de neón, etc. Porque en zonas así pues queda súper bien, no hay que negarlo. Y dejo ver cómo hago para pintar si quiero usar esos colores. Espérate, cálmate. Eso voy. Para resolver esto, simplemente escoges el color que vayas a usar y lo vuelves un poco color pastel, o sea, un color suave. Para esto, una vez elegido el color, en la paleta de colores, desplazas dicho color hacia el blanco, buscando un color suave, pero que no sea blanco. Este color lo usarás y así se verá no tan chillón tu dibujo, pero el color será agradable a la vista. Ten esto en cuenta y procura que tu color no llegue a color pálido. El cuarto error es usar en todo el dibujo la herramienta del bote de pintura. La gran mayoría, me incluyo, que es algo que yo antes hacía, y en parte los vagos, usan esta herramienta para colorear zonas que incluso son pequeñas, que tú lo puedes hacer con un pincel rápidamente. Y esto en parte hace que el dibujo no se vea pulido y un buen acabado, claro está, y quedan líneas fuera del line art. Puedes tener esa poca paciencia para borrar dichas líneas, colores que quedaron afuera por usar el bote de pintura. Para solucionar esto, trata de usar muy poco la herramienta del bote de pintura en zonas donde no lo requieran, claro está. Puedes usarla en lugares donde el line art tendrá el mismo color que usarás para pintar dicha zona. Y el quinto error, gente, es usar el color negro como sombra y el color blanco como luces. Esto lo hace la mayoría, y lo que logra usando esto es que solo lo llamativo del dibujo se vaya a esos dos colores, blanco y negro, y no resalta los vivos colores o tristes colores del dibujo como debe de ser. Para solucionar esto, usa un color tirando a oscuro pero no negro, pero semejante al color base que vayas a usar para pintar la sombra, etc. Y lo mismo ocurre con el color para las luces. Del color base donde vayas a pintar las luces, tíralo cerca a claro, pero no blanco. Así todo el dibujo resaltará y no solo esas partes que la mencioné anteriormente. Y bien, esto ha sido todos los 5 errores que cometen algunos dibujantes. Sé que me faltan algunos por mencionar, pero eso ya quedaría por un siguiente video. Hay algunos puntos por recalcar, pero ya sería en otra cosa. Espero les haya servido. Si el video llega a 20 likes, haré un tutorial sobre cómo agregar luces o sombras
o tutoriales que ustedes vayan comentando, tutoriales que ustedes necesiten. Suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita para que te lleguen notificaciones de futuros tutoriales. Y con esto, gente, me despido. Chao, chao.